Muy bien, vamos a empezar hoy con un nuevo tema que es el de estadística inferencial, pero ahora estadística inferencial no paramétrica. ¿De qué trata esto? Bueno, las pruebas no paramétricas especifican hipótesis en términos de distribuciones poblacionales en vez de hacerlo acerca de los parámetros. En la lógica, ¿no? Nos puede decir, bueno, por eso uno se llama paramétrica, otro no paramétrica, pues porque estas no son con parámetros, pero si no son con parámetros, entonces ¿con qué son? Pues son con las diferentes distribuciones. ¿Cuáles son los parámetros que no está utilizando? Medias y desviación estándar. Recordemos que en estadística inferencial paramétrica, prácticamente todas nuestras fórmulas nos pedían en primera instancia obtener medias y de allí ya dividir entre la desviación estándar, la varianza, etcétera. Esto, claro, porque las variables, o bueno, más bien la variable dependiente con la que estábamos trabajando era numérica. Al ser numérica, al ser escalar, me permite sacar media y por lo tanto todas las demás fórmulas. Eso significa que aquí la vamos a utilizar cuando no tenemos una variable numérica. Por lo tanto, no podemos sacar media, no podemos sacar desviación estándar, ni mucho menos utilizar las fórmulas complejas que vimos previamente. En las pruebas no paramétricas, con frecuencia, los supuestos paramétricos se sustituyen por suposiciones que son más generales con respecto a estas distribuciones poblacionales. Y aquí vamos a utilizar la clasificación de las observaciones en vez de las medidas reales, sino como cuando hablamos de clasificación es como las categorizamos. Es decir, que mis variables van a ser categóricas. Ya habíamos visto en clases pasadas que tenemos una serie de requisitos para las pruebas paramétricas y para las pruebas no paramétricas. En el caso de las pruebas paramétricas, los requisitos y supuestos son una distribución normal, mientras que en la no paramétrica es una distribución libre. La paramétrica me pide homogeneidad de varianzas, la no paramétrica no me la puede pedir porque, varianza, para sacar varianza necesito desviación estándar, para sacar desviación estándar necesito media y ya dijimos que aquí no estamos trabajando con valores numéricos, así que ni lo piensen. Luego, el nivel de medición de la variable dependiente en el caso de las paramétricas son a nivel intervalar y en cambio, en este caso, en el de la no paramétrica, puedo ya trabajar con niveles de medición nominales o ordinales. Ya habíamos visto una serie de pruebas en las paramétricas, pero ahora vamos a enfocarnos en las no paramétricas con estos supuestos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas no paramétricas? Bueno, las ventajas. En primera instancia, pues que al no tener estos supuestos tan estrictos, pues me permite aplicarlas a una variedad de situaciones mucho más amplias. Por lo tanto, puedo utilizar variables nominales u ordinales, que son los datos categóricos. Y además, a la hora de hacer los cálculos es mucho más sencillos los de las no paramétricas que las paramétricas. Entonces son más fáciles de comprender, son más fáciles de aplicar. Claro, esta tercera o última ventaja es solamente cuando estamos hablando de manera manual. Cuando estamos hablando del SPSS, pues no aplica que sea más fácil o menos fácil de hacer porque solito lo hace el SPSS, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? En primera instancia, tienden a desperdiciar información debido a que los datos cuantitativos o numéricos se reducen a una forma cualitativa. Por ejemplo, si yo tenía una variable, vamos a suponer que mi variable era inteligencia y era una variable numérica, ¿no? Y la tengo como 103, 104, 108, 110, 115, 120, 125, 132, 133. Esta, si la convirtiera yo en una numérica, pues tal vez diría, los que tengan entre 100 y 110 tienen una inteligencia normal. Entre 111 y 120, una inteligencia medianamente alta. Y entre 121 y más, una inteligencia muy alta. ¿Ok? Perdí como el dato específico porque todavía entre los de 100 y 110 que caen en la misma categoría, cuando era numérico, podía ser una diferencia entre el de 100, entre el de 102, entre el de 108. Aquí ya no puedo porque todos quedan en la misma categoría. Esa es una de las desventajas. Y la segunda
es que no son tan eficientes como las pruebas paramétricas, es decir, no son tan robustas. Esto me va a obligar o va a hacer que entonces yo necesite evidencia más fuerte para que yo con certeza pueda hacer mi prueba de hipótesis y rechazar mi hipótesis nula. Y para esto, por ejemplo, voy a necesitar una muestra muy grande o que las diferencias de verdad se vean mucho para que entonces yo rechace mi hipótesis nula. Nada más como recordatorio, porque esto ustedes ya lo saben, ya lo conocen, vamos a hablar de los niveles de medición. Contamos con 3 niveles de medición que son el nominal, el ordinal y el escalar, que por supuesto aquí les estoy mostrando en forma de escalerita porque justamente son jerárquicos, es decir, que un nivel superior implica de alguna forma al nivel anterior. Recordemos que en el caso del nivel nominal, que es el más bajo, aquí simplemente formo categorías y categorías que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, cuando manejamos hombres y mujeres o solteros, casados, viudos y divorciados o la nacionalidad mexicana, colombiana, estadounidense, etc. El ordinal sí implica categorías, pero además resulta que estas categorías las puedo ordenar. Por ejemplo, cuando hablamos de el nivel socioeconómico bajo, medio y alto, o cuando hablamos de la escolaridad preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Aquí, si se dan cuenta, todavía no estoy con valores numéricos. Siguen siendo categorías, solamente que estas categorías son susceptibles de ordenarse respecto a mi variable de interés. Y finalmente tenemos las escalares, que son las numéricas. Dentro de las escalares están las de intervalar y las de razón o proporción. Las intervalares tienen un cero relativo y las de razón o proporción tienen un cero absoluto. Para finalidades de cómo lo metemos en el SPSS, por ejemplo, vamos a manejar nada más estas 3 categorías. Y resulta que lo que nosotros habíamos visto previamente en la estadística paramétrica, pues son del último eslabón, de las numéricas. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en qué vamos a hacer si resulta que mi variable dependiente no es numérica, si es ya sea nominal u ordinal, es decir, se trata de alguna categoría. Bueno, nada más también a manera de recordatorio y de comparativo, vamos a hablar de las paramétricas que ya vimos, que mi variable independiente está a nivel intervalar, perdón, está mal, es la variable dependiente, la que está a nivel intervalar. Pero vamos a ver las no paramétricas con mi variable dependiente ordinal y nominal. Vimos en clases pasadas el diseño de 2 grupos independientes, de 2 muestras relacionadas, de varias muestras y de correlación. Y en su momento vimos para cada una de estas las pruebas que podíamos utilizar para cada uno de estos diseños. Bueno, pues resulta que para las no paramétricas tenemos sus correspondientes. Por ejemplo, en el caso de la T-Student, que esa me sirve para T-Student para muestras independientes, que la utilizo cuando mi diseño es de 2 grupos independientes, su similar va a ser la U de Mann-Whitney. Para la T-Student para muestras relacionadas va a ser la W de Wilcoxon. Cuando tengo varias muestras, en la paramétrica utilizaba el análisis de varianza simple. Cuando tengo mi variable dependiente a nivel ordinal, lo que voy a utilizar, si son independientes, puedo utilizar Kruskal-Wallis, si son relacionados, puedo utilizar Friedman. Y en la correlación, en la paramétrica utilizo la correlación de Pearson, en la ordinal voy a utilizar la de Spearman. Y también tengo una serie de pruebas cuando mi variable dependiente ni siquiera es ordinal, solamente se queda en nominal. Así tengo, por ejemplo, la G cuadrada de homogeneidad, que esa la utilizo ya sea para 2 grupos o más grupos independientes, o la G cuadrada de contraste de independencia, que esa la utilizo, es algo similar a cuando quiero relacionar 2 variables. Y tengo también la G cuadrada de bondad de ajuste, que esa también la vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que en la no paramétrica estamos utilizando
principalmente la G cuadrada. Vamos a hablar en términos generales en qué consiste la G cuadrada. Perdón, dije no paramétrica a nivel de medición nominal. Es cuando utilizamos la G cuadrada. Entonces, la G cuadrada, ¿qué tipo de prueba es? No paramétrica. ¿Cuáles son sus supuestos o requisitos? Pues que tiene una distribución libre. No estoy pidiendo distribución normal. Mi muestreo puede ser no al azar o no probabilístico. Y los datos que yo meto aquí son discretos, es decir, nominales. Esta es como mi variable dependiente, su nivel de medición es nominal. ¿Cuál es el objetivo de la G cuadrada en general? Es determinar si un conjunto de frecuencias observadas, que vamos a denominar FO, difiere de un conjunto de frecuencias esperadas, que le vamos a denominar FE. Es decir, voy a contrastar lo que yo obtengo, que son mis frecuencias observadas, contra unas frecuencias esperadas. ¿Pero qué son las frecuencias esperadas? Bueno, las frecuencias esperadas puede ser una distribución uniforme, es decir, que si tengo un conjunto de categorías, le toque la misma distribución de frecuencias a cada una de las categorías. Por ejemplo, tengo 20 casos y tengo 5 categorías. En una distribución uniforme le corresponderían 4 casos a cada una de mis 5 categorías. Puede ser con respecto a una distribución teórica. Si la teoría me dice que mis grupos se deberían, bueno, ya sea mis grupos o mis categorías se deberían agrupar de cierta forma y yo contrasto contra esa distribución teórica o cualquier otra distribución contra la cual yo quiera contrastar. Cuando no tengamos cuando no contemos con una distribución teórica, cuando no contemos con alguna otra distribución, pues la que voy a utilizar en la G cuadrada es la distribución uniforme. Y bueno, ¿cuáles son los usos de la G cuadrada? Vamos a ver aquí 3. El primero es comparar si hay diferencias en una distribución muestral, pero con respecto a una distribución teórica. Aquí voy a utilizar una muestra o un grupo. Y a este tipo de, o cuando voy a utilizar la G cuadrada de esta primera forma, es cuando estoy utilizando la G cuadrada de bondad de ajuste. En mi segundo uso, que es comparar si existen diferencias entre los grupos que se crean por una variable independiente con respecto a mediciones de una variable dependiente, pero que ambas son discretas, entonces voy a utilizar la G cuadrada de homogeneidad. Y finalmente, el otro de los usos de la G cuadrada es determinar si hay o existe dependencia entre dos variables, pero medidas en un solo grupo. Cuando sea este el caso, estaré utilizando la prueba G cuadrada de contraste de independencia. Y bueno, pues este fue un video nada más para tener la introducción a lo que es la G cuadrada y enseguida vamos a ver en videos diferentes, una por una, cada una de las pruebas.